Bien, vamos a entrar en la segunda parte de esta clase, donde vamos a hablar de las leyes de Mendel. Gregor Mendel fue un monje austríaco que se encargó de estudiar minuciosamente la reproducción de una especie que se llama Pisum sativum o arvejida de jardín. ¿Sí? Es una especie hermafrodita, es decir, que tiene aparato reproductor femenino y masculino. Y él lo que hacía era manipular la fecundación e ir viendo cómo se presentaban estas generaciones nuevas y de allí desarrolló las bases de la genética. Gregor Mendel estudiaba, o sea, lo característico del tipo de estudio que él hizo es que estudiaba un rasgo por vez, pero a la vez estudiaba características contrastantes y tomó un gran número de casos. Vamos a hablar de cruza monohíbrida y de cruza dihíbrida. De la cruza monohíbrida vamos a decir que tomaba un solo carácter y él tomaba individuos puros que él mismo generó. Estos individuos puros son aquellos que todos sus antepasados tenían esa característica. Por ejemplo, si hablamos del Pisum sativum, tener cotiledón amarillo. Tomaba un individuo puro o llegaba a un individuo puro cuando sus antepasados, es decir, los progenitores, los abuelos y los bisabuelos tenían cotiledón amarillo, ¿sí? El cotileón es la vaina. Bueno, ahí les explico cómo consiguió esos individuos puros y vamos a ver que vamos a hablar de generación P, F1, F2 y F3 y así sucesivamente. La generación P es la generación progenitora y es la cruza de estas plantas o estas especies puras. Bien, y la generación filial o F1 son los descendientes de los P. Acá se los describo bien. La generación pura es la P, los hijos de la P es la F1, los hijos de la F1 es la F2, los descendientes de la F2 son los hijos de la F3. Bien, es una forma de denominación. Acá vamos a ver qué ocurre cuando él cruza un puro de cotiledón amarillo con un puro de cotiledón verde. Recuerden que el cotiledón amarillo es dominante sobre el verde. Por lo tanto, el verde, para que sea representado fenotípicamente, va a ser necesario que contenga ambos alelos recesivos, ¿sí? Que esté en estado homocigota. Si no, por ejemplo acá, este que yo toco acá, tiene un recesivo, o sea, hay un alelo que dice cotiledón verde, pero no se va a manifestar porque lo domina la A mayúscula. ¿Se entiende? Entonces, cuando cruzamos, lo que ustedes tienen que saber es que en un espermatozoide y en un óvulo va a viajar una letra, un alelo, ¿sí? Y es por eso cuando hagamos las cruzas en los ejercicios de genética que tienen que dividir las gametas. Supongamos que esta es la madre y entonces estos son sus óvulos y este es el padre y entonces estos son los espermatozoides. Bien, les doy ese ejemplo de espermatozoides y óvulos porque es lo que se les hace más fácil comprender, más allá de que ahora estemos hablando de una planta. Bien, una vez que dividimos las gametas, vamos a combinar y vamos a decir que este óvulo se encontró con este espermatozoide y formó este individuo, que este óvulo se podría haber encontrado con este otro espermatozoide y generar este individuo, que este se encontró con este y generó este, y que este se encontró con este y generó este. Bien, esto no habla de la cruza total de hijos. Es decir, si un matrimonio tiene estas características, los hijos, si tiene 4 hijos, uno va a ser así, este va. No. De lo que habla son de las probabilidades genéticas, de teniendo esa información genética, las probabilidades de las características que van a tener los descendientes, ¿se entiende? Entonces, cuando analizamos esta F1, que es esta primera generación probable o posible de estos progenitores, decimos que fenotípicamente van a ser todos amarillos, porque en todos la A mayúscula va a dominar, y es un alelo dominante el cotiledón amarillo, y genotípicamente son todos heterocigotas, ¿sí? Acá tenemos homocigota dominante, homocigota recesivo, y cuando hay una letra mayúscula y una minúscula, se lo denominaba heterocigota. Pasamos a la F2. Para conseguirla tenemos que hacer una cruza de las F1. Dividimos las gametas, vamos a hacer que estas son óvulos y estos son espermatozoides y las cruzas posibles. Si este óvulo fue fecundado por este espermatozoide, voy a tener este descendiente.
Caso contrario, si este hubiese sido fecundado por este espermatozoide, voy a tener a este individuo, ¿sí? Y así sucesivamente, este con este y este con este. Cuando analizamos la F2, lo que vamos a ver es que vamos a tener fenotípicamente, es decir, lo que vemos, lo que se ve, ¿se acuerdan las características? El 75% va a tener cotiledón amarillo y el 25% verde. Genotípicamente tenemos 25% homocigota dominante, 50% heterocigota y 25% homocigota recesivo. De esto es de lo que yo les hablaba recién. Entonces, a ver si entendieron, ¿cuál es el porcentaje de individuos con vaina amarilla homocigota? Fíjense en estos y respondan. ¿Cuál es el porcentaje? El 25%, que es AA mayúscula. Si les queda duda, dicen ¿por qué es el A mayúscula? Bueno, porque estoy hablando de que la vaina es amarilla, o sea que tiene que haber una A mayúscula, pero a su vez declaro que es homocigota. Entonces las dos A tienen que ser mayúsculas. Así sucesivamente a medida que vamos cruzando generaciones. ¿Bien? Este es un ejemplo más, no lo vamos a volver a ver porque si no es muy repetitivo. Bien, concluimos que los genes entonces se encuentran de a pares. Cuando ambos estén presentes, solo se va a manifestar uno de ellos. Cuando ambos estén presentes, solo se manifiesta uno. ¿De qué está hablando? De los heterocigotas. ¿Sí? En los heterocigotas, ambos están presentes, pero se va a manifestar el dominante. Y a estos genes contrastantes los llamó alelos, que son genes contrastantes. La gameta, como les dije anteriormente, tiene uno de ellos, nunca ambos. Son la forma en que puede manifestarse un gen para una misma característica. Bien, estos alelos pueden ser dominantes, entonces se van a manifestar alelos que se van a manifestar en un heterocigota y recesivos cuando se van a manifestar en un genotipo homocigota. En el heterocigota permanece latente, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Este gen está? Sí, está contenido. Por ejemplo, yo tengo cabello oscuro. Supongamos que mi papá me dio un gen para el cabello oscuro, o sea, A mayúscula, pero mi mamá es rubia y me dio el gen de cabello claro, A minúscula. Yo voy a ser heterocigota, ¿verdad? Como este que toco acá. Y fenotípicamente voy a ser morocha. Pero si yo me caso con un señor rubio, tengo este gen guardadito de pelo claro que se lo puedo transmitir a mis hijos. ¿Se entiende? O sea, cuando yo dé óvulos para la reproducción, en uno de mis óvulos puede viajar esta pequeña. El genotipo puede ser homocigota o heterocigota, ¿sí? Homocigota dominante, en el caso de la A mayúscula, homocigota recesivo, en el caso de la A minúscula, y heterocigotas cuando están ambos alelos presentes. Acá un poco lo que les explico, que en el heterocigota no pierde la individualidad el factor, permanece invariable, aunque no se manifieste en el fenotipo, tengo posibilidades de transmitirlo a la descendencia. Y de acá se desprende la primera ley de Mendel o ley de la segregación, ¿bien? Que dice que los caracteres se encuentran de a pares sin perder la individualidad y que se van a segregar a las gametas para transmitirse a la descendencia. La retrocruza o cruza de prueba es una prueba que se usa cuando el fenotipo que observamos es dominante, pero desconocemos el genotipo. ¿Y cómo es esto, profe? Si yo veo a una persona de cabello claro, sé que su genotipo, perdón, es recesivo. Es homocigota recesivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la única forma de expresión fenotípica, dos A minúsculas. ¿Bien? Ahora, si yo veo a una persona con pelo oscuro, yo no sé si es homocigota dominante, las dos A mayúsculas, o heterocigota. Para descubrirlo, lo que hago es cruzar a este individuo problema, a esta persona que es morochi, que no sé cómo es su genotipo, con un individuo que tenga un genotipo homocigota recesivo. ¿Bien?
Y dependiendo de las crías o de los descendientes, es que voy a poder deducir cuál es su genotipo. Miren, por ejemplo, este caso. Yo tengo acá el individuo problema. Es un cobayo de cabello oscuro. El cobayo que tiene pelo negro, se sabe que el pelo negro es dominante en estos animales. En cambio, el pelo blanco es recesivo. La única forma de manifestarse es entonces teniendo un genotipo homocigota recesivo, que es este que toco acá. ¿Bien? Entonces, lo que se hace es cruzar a este cobayo negro, o a este cobayo negro, da igual, con un homocigota recesivo, un cobayo de pelo blanco. Según la descendencia, es que vamos a poder deducir qué genotipo tenía el ratón padre que tenía cabello negro y no sabíamos cuál era. ¿Se entiende? Si la descendencia es toda de pelo negro, se entiende que no había posibilidades de que este fuera de otra forma que no era homocigota dominante. ¿Y por qué? Porque miren, chicos, cuando yo tengo, ven acá las N mayúsculas y minúsculas, cuando yo las combino, no hay posibilidad alguna de obtener alguno con pelo blanco. Y eso significa que uno de los progenitores no tenía el alelo recesivo, porque la única forma de que que fenotípicamente el alelo recesivo se observe, se vea, se exprese, es en forma homocigota. Quiere decir que el padre nos dio una N minúscula y la madre nos dio una N minúscula. Como todas las crías son negras, se entiende que este no tenía ninguna N minúscula y por lo tanto era homocigota dominante. Caso opuesto, si las crías alguna tiene pelo blanco, se entiende que ambos padres tenían una N pequeña, un alelo recesivo, y por tanto y en cuanto se comprende que este entonces tenía un genotipo heterocigota. ¿Se entendió? Acá está un poco de la deducción que yo les mencionaba recién. La dominancia incompleta, recién hablamos de dominancia completa, uno domina al otro. Ahora vamos a hablar de la dominancia incompleta. Es cuando el heterocigota tiene un fenotipo diferente, intermedio del de los homocigotas. Ningún alelo va a predominar totalmente sobre el otro. O sea, la dominancia es incompleta, ¿se entiende? Es el caso del ganado vacuno con el color del pelaje y un caso muy fácil de visualizar es el de algunas flores donde el dominante hace que la flor sea roja, el recesivo que la flor sea blanca, pero la cruza entre ambos va a ser, o los descendientes entre ambos mejor dicho, que tengamos una posibilidad de heterocigota donde la flor es rosada, ¿sí? Es un fenotipo diferente porque no es ni rojo ni blanco. Y es intermedio porque es intermedio entre los dos colores, por ejemplo, acá, ¿sí? La codominancia es cuando el heterocigota tiene un fenotipo propio, no es intermedio. Ambos alelos están manifestados en el heterocigoto formando un fenotipo diferente, propio. Es el caso de los grupos sanguíneos. Tenemos el grupo sanguíneo A, el B, y el que tenga grupo sanguíneo AB no es que es una mezcla del A y del B, no, es un fenotipo diferente, A, B. ¿Se entiende? Ya los grupos sanguíneos los vamos a ver con posterioridad. La cruza dihíbrida. Antes de entrar a este tema, voy a corroborar, voy a cerrar y voy a hacer otro video para estar segura que se grabó todo.